Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con la colaboración del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres, ¿cómo estáis? Nosotras contentas y felices de encontrarnos un miércoles por la tarde más y, como no, también el domingo al mediodía. Ya estamos a mediados de abril, estamos ya de mayo, perdonar, estamos ya preparadas y preparados para ir afrontando, ¿verdad?, lo que nos llega hasta verano, para prepararnos a nivel financiero, para ver cómo vamos también esta recta hasta final de año, y por ello es muy importante que tanto las personas autónomas como la pequeña y mediana empresa sepa estar bien preparada, sepa poner los precios, ¿verdad? Porque realmente, como nos ganamos la vida es con el precio del servicio, y muy a menudo no sabemos exactamente qué es lo que debemos valorar para hacerlo adecuadamente. Hoy hablaremos de autónomos, de los precios, de cómo establecer estos precios con Elisabeth Bach. Elisabeth Bach es la presidenta de PIMEC Autónomos, la pequeña y mediana empresa de Cataluña. Es consultora económica financiera. Como en cada programa, tendremos también los espacios. El espacio de bienestar, de la mano de la clínica Bye Bye Ansiedad, con Cristina Aldea, psicóloga clínica. Hoy Ferran Casas no puede acompañarnos, pero ya conocéis muy bien a Cristina y nos encanta. Tendremos también el Espacio Europa, con las noticias del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, de la mano de Noelia Rodríguez, su vicepresidenta y representante de las personas discapacitadas. También el espacio de Economía Entendible, de la mano de CaixaBank, que tan bien nos va para poder llegar a final de mes. Y también otro espacio que os encanta es el espacio de redes sociales, de la mano de Luis Fernández del Campo, de Viegenials, que es viajero digital. Cuánto aprendemos y qué bien estamos. Pues vamos a empezar ya, y como os comentábamos, hay un tema en el mundo de los autónomos y de la pequeña empresa, sobre todo estas micropymes, que cada vez están creciendo más, que es fundamental la tarifa y tarifar adecuadamente el servicio. A menudo nos hemos encontrado y estamos recibiendo preguntas durante todo el curso que a menudo la persona autónoma no sabe exactamente cómo hacerlo, por ser un servicio nuevo o por no saber el precio de mercado. Hay un sinfín de posibilidades diferentes. Y la realidad es que entonces pues os sentís perdidos, perdidas. Y es con lo que se gana la vida, ¿verdad?, con este servicio, como decíamos. Por ello, hoy vamos a traer luz y a daros una guía de la mano de Elisabeth Bach, consultora económica financiera y presidenta de PIMEC Autónomos. Muy buenas tardes, muy bienvenida, Elisabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mireia, muchísimas gracias por la invitación y contenta de estar aquí. Pues oye, muchas gracias a ti, porque además voy a enseñarlo ahora también por pantalla, porque ya sabéis que aparte de por la radio también podéis vernos por pantalla a través de YouTube. Elisabeth Bach nos ha traído su libro de precios conectados, donde sale la fórmula perfecta para fijar el precio de los servicios profesionales. Entonces, luego ya entraremos en este libro, si te parece, pero vamos a dar los tips básicos y fundamentales. Además, tú eres muy clara explicando, Elisabeth. Vamos a ayudar a estas personas que a veces se sienten perdidas, como nos ha podido pasar a cualquiera. ¿Cómo se pone el precio a un servicio profesional? Mira, pues básicamente tenemos que pensar que el precio tiene un doble componente. Por un lado, tiene un componente de comunicación,
porque muchas veces tendréis presente que cuando veis un precio de un producto o servicio, automáticamente ya lo asocias a un tipo de calidad, por ejemplo. Y por otro lado, tiene un componente económico. Como decías, no solo tiene que asegurar la viabilidad de nuestro negocio, así como la sostenibilidad. Es decir, que podamos tener ese negocio durante muchos años. Eso significa que nos tiene que dar un beneficio. Y por otro lado, un componente muy importante en el tema de los autónomos y la microempresa, pues que tiene que asegurar un salario, digamos, aproximadamente de mercado para la persona profesional que está realizando ese servicio. Y eso normalmente se nos olvida. Con lo cual, tenemos que tener un punto de vista, digamos que si viéramos un embudo, ¿no?, de cómo confluye el precio, tendríamos un elemento de mercado, cómo nos queremos posicionar en ese mercado, aunando en ese elemento de comunicación, cómo tenemos la competencia, por otro lado, ese elemento de viabilidad económica y finalmente tenemos ese componente emocional, ¿no? Tanto cuando queremos fijar los precios, a veces nos domina el miedo de quizá el cliente no nos va a comprar, pero también cuando tenemos que comprar, tenemos que vencer una reticencia. Pues también hay unas estrategias a nivel emocional sobre cómo vencer esas reticencias. Y vamos a ir viendo todo esto porque es muy interesante. Ha quedado muy claro que tenemos el precio con un doble componente, el comunicativo y el económico, y que lógicamente tenemos que asegurar la sostenibilidad y la viabilidad. Para hacer esto, ¿cuáles son las variables a tener en cuenta? Mira, por un lado, os diría, tenemos que buscar cuál es ese posicionamiento de mercado, cuál es nuestra propuesta de valor, en qué ayudamos a los clientes y por qué nos compran. Y evidentemente, quiénes son nuestros clientes. Podemos ver la competencia, cómo se ubica, pero tenemos que pensar cuál es nuestro posicionamiento, cuál es nuestra propuesta, porque muchas veces podemos poner un precio completamente distinto al de la competencia. Claro. Una vez tenemos eso, podemos trabajar la parte económica, al menos para tener una referencia por debajo de qué precio no podemos vender. Y ahí sí que en los productos es mucho más fácil porque tenemos como componentes y podemos calcular los costes directamente. En un servicio parece como más difícil, pero no lo es tanto. Tenemos dos recursos. Uno es qué facturación objetivo tiene que tener mi empresa para tener esos objetivos económicos de viabilidad, sostenibilidad y nómina. Y tenemos un segundo recurso que son las horas que estamos facturando. Si hacemos, simplificando mucho, una simple división aritmética, nos saldrá un precio de referencia. Y ahí podemos empezar a establecer los distintos precios de nuestros servicios. Algo que lo estás explicando, Elisabet, y parece facilísimo. Pero no es fácil. Bueno, no es nada fácil aplicar todo ello. O sea, realmente hace falta trabajar estos temas muchísimo. Claro, por eso hay una metodología que si las vas siguiendo, pues puedes ir paso a paso hasta que al final puedes establecer esas referencias. Claro, porque vamos a hablar de algo que ahora ya tú nos apuntabas, que es el valor. Este valor más allá del precio inicial, porque todos tenemos un valor. Y es necesario saber cuál es. ¿Qué es y cómo damos valor a nuestro servicio? Mira, es importante, por un lado, tener muy claro quién me está comprando el cliente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de este programa, ¿no? Por ejemplo, pues ¿qué está comprando la persona que nos está escuchando? ¿Está comprando un conocimiento? ¿Está comprando un entretenimiento? ¿Está comprando el sentirse acompañada? ¿No? En función de ese valor, nosotros podemos ajustar bien nuestro servicio y, por tanto, establecer un precio que ambas partes consideremos adecuado, justo, si me permitís la palabra. Porque esa palabra justicia, el precio justo para un autónomo es como muy importante, ¿no? Depende de los valores que tenga. Y a partir de aquí tenemos que también ver cómo se traduce eso en precio en términos económicos. Por ejemplo, yo digo de que cuando establecemos los costes, en esos costes tenemos que poner nuestra nómina. Claro. Y en esa nómina ya estaría, por ejemplo, pues ese conocimiento o ese valor que estamos aportando, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba asesorando un chico que trabaja con temas de ciberseguridad y es un sector tan novedoso y hace una cosa tan especializada que la traducción en su nómina es elevada. Claro. Con lo cual, cuando haces ese cálculo económico, ya te da un precio de mercado por encima, seguramente, de un informático.
Claro, pero su perfil también es diferente su porque perfil lo que es está distinto. ofreciendo es completamente Con lo cual, distinto. la referencia económica implícitamente ya nos lleva también a ese valor. Claro, claro, pero como tú muy bien decías, es también muy importante esta comunicación inicial, porque de entrada, pues alguien que no sepa ver esta diferencia pensará, ¿cómo es posible que me esté cobrando este precio si esto viene a ser como un informático? No, es que no tiene nada que ver y entonces puede juntarse con algo también que antes nos avanzabas, que es el valor emocional del precio o no, son dos temas diferentes. ¿Cómo funciona esto, Son dos Elizabeth? cosas distintas. Una cosa es el valor que tú le das a ese servicio, tú como autónomo, proveedor de ese servicio. Mm. Al final, la primera persona convencida de que aportas ese valor o de que lo puedes aportar, eres tú. Porque si tú no estás convencida, cuando lo comuniques, eso se percibe. ¿Mm? Y por otro lado, es ese elemento emocional del precio que aquí la persona con la que coescribí el libro, con Marisela Cuevas, que ella es la experta en neuromarketing, pues nos diría que el cerebro tiene una glándula en la que cuando compras un objeto, el hecho de estar pagando se pone en marcha un elemento de dolor, ¿no? Pues ¿qué estrategias podemos aportar para que ese dolor se reduzca y por tanto sea mucho más fácil pues poder hacer este último paso que es la venta? Claro, porque tú antes nos hablabas en el ejemplo que nos has puesto, de este valor añadido de esta persona. Y entonces, ¿cómo el cliente final percibe o puede percibir este valor añadido? Aquí el precio en sí mismo, es decir, como Mm, os decía, ¿no? mm, Si añadimos una estructura de costes entre ellos, entre los cuales está la nómina, sí. pues ya nos da un precio relativo o de referencia distinto del de otros sectores, ¿no? Por tanto, el precio en sí ya da ese elemento de comunicación. Lo que tú decías, uy, ¿cómo es que me está cobrando este precio? Es distinto del de un informático. Pero después también lo tenemos que unir a la comunicación verbal, a la comunicación no verbal, es decir, qué explicamos, cómo es nuestra marca, testimonios, por ejemplo, de otras personas, elementos que refuercen nuestra experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces no has entrado en un despacho profesional y está lleno de títulos? Sí. ¿No? Eso está reforzando esa reputación y, por tanto, está reforzando decir, mira, quizá el precio es un poco más elevado que otras personas del sector, pero aquí vas a encontrar una solución. Claro. Y al final compramos soluciones. ¿Cuántas veces no hemos comprado cosas que la hemos pagado 2 veces simplemente porque era más barato, pero no resultaba, ¿no? Lo barato acaba resultando caro, a menudo, a menudo. Mm, A ver, vamos a cambiar de tercio y vamos a los gastos, porque es un tema también que preocupa mucho. ¿Cómo pueden reducir los gastos las pequeñas empresas o las personas autónomas, Elizabeth? Mira, yo normalmente me encuentro que las personas autónomas y las microempresas tienen unos gastos muy controlados. Es decir, la gente no tira la casa por la ventana, ¿no? Porque es muy controlable, incluso intuitivamente. Eso no significa que no podamos seguir algunas estrategias para irlo supervisando. Por ejemplo, hay gastos, no sé, la gasolina, por ejemplo, ¿no? El hecho de ir siempre al mismo proveedor, a veces en función del consumo que tengas puedes pactar algún tipo de descuento, ¿vale? Por tanto, concentrando esas compras. Por otro lado, también tenemos el hecho de que cuántas veces nos hemos encontrado que utilizamos un recurso que tiene un coste fijo, por ejemplo, un despacho, pero no lo utilizamos habitualmente, con lo cual podemos tener una estrategia de coste variable, es decir, pues alquilo un espacio cuando lo necesito y trabajo en un espacio quizá más privado. O al revés, cuando ya empiezas a tener un volumen, tú estás pagando, digamos, siguiendo el mismo ejemplo, por horas, pero significa, pues, pero lo que puedes tantear es decir, oye, ya estoy a este volumen de horas, me cuesta esto al mes, quizá puedo hacerlo con un gasto fijo. Y por otro lado, también tenemos la opción de agruparnos con otras personas para poder tener acceso a mejores costes, como por ejemplo temas de energía. También otra opción, por ejemplo, en temas de seguros, es agruparlos en un proveedor de tal manera que puedas tener un precio más económico porque le estás dando mayor volumen a ese proveedor. Con lo cual, hay algunas estrategias que nos permiten ajustar algunos costes. Es muy interesante y realmente si aplicáramos todo esto, iría la vida mejor.
iría la vida mejor. Así que espero que todo el mundo esté tomando buena nota, al menos aquellas personas que tengáis empresa o negocio. ¿Qué es indispensable para que un negocio funcione? Para que un negocio funcione, te diría, uno, la constancia. Dos, pensar. Tomarte el tiempo para pensar. Porque a veces nos olvidamos de que los autónomos tenemos un doble papel. Por un lado es el trabajo, es facturar, pero por otro lado es pensar cómo podemos ser eficientes, cómo ese trabajo es productivo y nos permite tener una calidad de trabajo y de vida. Y estamos tan metidos en el día a día que a veces ese espacio de, oye, ¿esto cómo lo puedo mejorar? No lo creamos y es necesario crearlo, porque de ahí podemos ver si tenemos los precios ajustados o correctos, ¿no? Ajustados me refiero ajustados a lo que tenemos que cobrar. Claro. Si utilizamos las herramientas adecuadas para ser más productivos, para con menos tiempo hacer más trabajo. Pero para eso se necesita pensar y muchas veces nos olvidamos de ese punto. Sí, ahora lo que acabas de decir es muy importante porque es el facturar, es la acción, pero dentro de la acción el pensar, el pensamiento ha de ser una de estas acciones y que tengamos tiempo. Y esto justamente va muy relacionado con uno de los puntos negativos que se encuentran a menudo las personas autónomas en su vida, el que no se diferencia la vida personal de la vida laboral y que no saben hacer unos tiempos de desconexión. ¿Cómo funciona esto, Elizabeth? Mira, ¿Qué consejos das? esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona autónoma es la pieza fundamental de su actividad, aunque sea una empresa pequeña. Si falla esa persona, se nos desmonta. Con lo cual es importante que haya esos tiempos de desconexión, de ejercicio, de vida relacional, de alimentación. ¿Por qué? Porque el cuidado de la persona es básico para que esa persona tenga una calidad de vida, evidentemente. Empecemos porque la persona se lo merece en ese sentido, Claro. pero también porque eso redunda en que el negocio funcione. Si no estamos bien, va a ser muy difícil que el negocio vaya hacia adelante. Si estamos bien, bueno, a veces hay negocios que funcionan, otros no, pero Claro. evidentemente tenemos más probabilidades. Claro, pues si te parece, Elizabeth, vamos a pasar ya a la parte de los espacios, que verás que hay muchas cosas relacionadas, porque aquí hablamos de muchos temas de salud desde diferentes puntos de vista, tanto el económico como el de bienestar, como también el online, y luego volveremos contigo. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Empezamos ahora nuestro espacio de bienestar emocional, de bienestar mental, porque realmente sin bienestar, sin salud, no somos nada. Este espacio va de la mano de la clínica Bye Bye Ansiedad y hoy nos atiende telefónicamente la psicóloga clínica Cristina Aldea. Cristina, muy buenas tardes, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mireia, muy bien. Qué bien, cuánto me alegro de escucharte. Qué bueno, además, en muy breve nos vamos a ver en Madrid. Cristina Aldea está en Madrid. Nosotros estamos en los estudios de Gran Vía Radio desde Barcelona y nos vamos a ver en unos días. Cristina, ¿qué tema nos traes hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de la rumiación. Ah, ¿y esto Vale. qué es? ¿La rumiación? La rumiación es algo que nos pasa a todos, lo que pasa es que pues con este nombre como que no la sabemos reconocer. Entonces creo que es un tema muy importante para tratar. Al final, la rumiación es pensar algo excesivamente, ¿vale? Sobre todo cuando son situaciones pasadas o preocupaciones futuras, es decir, cuando pensamos hacia atrás o hacia adelante y no podemos frenar ese pensamiento, ¿vale? Esto es un patrón muy común que hace que sufras pues ansiedad, depresión, un poquito de todo esto, ¿no? O sea, son un poco red flags. Claro. ¿Vale? Luego No, también... esto que estás diciendo realmente
Es que es muy importante porque a menudo no nos damos cuenta de que entramos en bucle, de que estamos constantemente viviendo y pensando en el pasado y en el futuro en vez de estar en el hoy, en el aquí y en el ahora. Entonces es este patrón que nos lleva pues a la ansiedad y depresión que vosotros tanto tratáis. Efectivamente. También es cierto que en el mundo en el que vivimos, bueno, hoy hablando de los autónomos, lo que he podido escuchar, Ujú. es cierto que yo me siento muy, me siento muy relacionada con el tema autónomos. Vivimos en eso, ¿no? Vivimos en el pasado, vivimos en el futuro, vivimos en qué va a ser de nosotros, si vamos a poder, si no vamos a poder, si vamos a llegar, si no vamos a llegar. Y esto puede generar mucha ansiedad. Puede generar esa incertidumbre, porque al final es la incertidumbre la que hace que rumiemos, Sí, que pensemos en escenas catastróficas, porque Mireia, si te fijas, cuando pensamos a futuro, sobre todo, no pensamos en lo bien que nos van a ir las cosas o lo lejos que vamos a llegar, no, pensamos en lo negativo pero al extremo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas rumiaciones. Yo a los pacientes siempre les digo que ya que nos lo estamos inventando, porque todo lo que pueda pasar a futuro es una invención, porque por ahora no tenemos bola de cristal, que ya que nos inventamos la peli de miedo, que nos inventemos también la peli de risa. claro. Sí. Entonces esto es muy importante, volviendo al tema de la rumiación. Ya Ujú, que rumiamos y ya que pensamos en escenarios catastróficos que nos puede pasar y en bucle, ujú, que también equilibremos hacia el otro lado. De, bueno, ¿y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si claro. va todo bien? Ujú. Entonces creo que esto es muy importante. También, digo lo de siempre, ¿no? Escucharlo es muy fácil, pero todo el mundo dirá, vale, ¿y esto cómo se hace? Claro, claro, claro. Es que dices, ah, qué bien, mira, tenemos aquí a Luis Fernández del Campo que dice, sí, sí, desde luego. Y ahora cuando decías esto de la proyección, hay un ejercicio que, bueno, seguro que tú esto nos lo puedes explicar en otra ocasión, que dicen que si a final de año en una lista escribes lo peor de lo peor que te podría llegar a pasar ese año y escribes 5 cosas, que seguramente en un 90 y pico, con muy alto por cien de las posibilidades, no va a pasar ninguna. Y que en el caso que pase alguna es solo una. Efectivamente. Efectivamente, Mireia, además es un ejercicio que yo hago, o sea, yo lo hago a nivel personal y lo mando mucho en consulta. Pero sobre todo también, sin irnos ya a fin de año, Ujú. simplemente con el hecho de echar la vista atrás un mes y decir, por cuántas cosas me he preocupado y cuánto tiempo he desperdiciado, entre comillas, ¿no? Preocupándome por cosas que luego no han pasado. Claro. Sí, señora, sí, señora. Esta preocupación, ocuparnos de algo antes de que llegue, de que pase y entrar en estos bucles. Oye, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos resolver no entrar en estas dinámicas? Perfecto, os voy a dar 6 tips que tengo aquí que para mí son, a ver, hay muchos más, pero para mí son los más importantes, sobre todo para reconocerlo, porque el primer paso para no entrar en la dinámica es reconocer que estamos en la dinámica, Claro. que esta es la parte como más difícil, ¿no? Entonces necesitamos reconocer y etiquetar el pensamiento, ¿vale? Esto es tan simple y tan complicado como entender y darte cuenta de que estás rumiando, Sí. de que estás metido en tu bucle y decir, no, aquí voy a parar, este pensamiento lo tengo repetitivo Ujú. y realmente no tengo, y aquí nos vamos a la parte racional, a la parte empírica, porque el ser humano es empírico. Entonces, ¿qué pruebas tengo de que esto se vaya a dar de esta forma que yo estoy pensando? Probablemente la respuesta es ninguna. Claro. Entonces, cuando la respuesta es ninguna, Ujú. intentamos parar. Muy bien. ¿Vale? Intentamos parar y le ponemos la etiqueta de rumiación, de esto no es un pensamiento adaptativo y no es un pensamiento, entre comillas, que me haga bien. Claro. ¿Vale? Ese es como el primer paso. Muy bien. Segundo paso, yo a esto lo llamo el ratito para preocuparme. Ah, venga, ¿Vale? vamos, vamos al ratito. Es establecer un tiempo al día ¿Eh?
para preocuparnos. Como esa rumiación necesita salir, Sí. ¿vale? Porque esto no consiste en taparla, consiste en darle su lugar. Ujú. Esta rumiación quiere salir y estamos en el trabajo o estamos en una comida de empresa o estamos con los niños ocupados y de repente viene este pensamiento y dices, jo, ahora me viene fatal. Entonces, si sabemos que tiene su ratito, Sí. lo podemos posponer. Entonces es muy importante que tengamos ese ratito cuando estemos tranquilos, solos en casa, en paz, Ujú. decir, venga, pues ahora voy a destinar 15, 20 minutos, no más, Ujú. a preocuparme por todo esto que llevo posponiendo durante todo el día. Qué bueno. ¿Vale? Al final nuestro cerebro se acostumbra a esto, se acostumbra a, bueno, voy a pararlo porque luego tengo mi ratito. Claro que sí, 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 ponerlo en un cajón y tener dominado este cajón y este tiempo. Esto es maravilloso. Venga, vamos al tercero. El tercero, cambiar el enfoque a actividades que requieran atención. Es decir, si ahora mismo estamos sentados en el sofá viendo una peli y no somos capaces de concentrarnos en la película porque estamos dándole vueltas a un tema, siempre algo manual. Yo aconsejo muchísimo hacer postres, que parece una tontería, pero es la justa concentración de medidas y de cantidades y de tal para cambiar el chip y a la vez no es algo tan denso como leer un libro, por ejemplo, que se nos puede hacer bola y perder la concentración. Muy bien, sí, sí. Realmente al hacer algo manual estás poniendo toda tu atención ahí. Lo de hacer postres, bueno, iremos engordando, pero venga, vamos a ello, vamos a Bueno, ello. también podemos limpiar los armarios por dentro, que es otra cosa que yo también he hecho. Claro, sí, 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 desde luego, sí, sí. Podemos pintar, podemos dibujar, podemos escribir también, cada uno que haga lo que Efectivamente. mejor le vaya. Venga, Es, adelante. con que sean cosas manuales nos vale. Luego, seguimos. Practicar la meditación y la atención plena. Súper importante. Esto además es una cosa que Ferran defiende a muerte siempre y es muy, muy importante poder concentrarnos en el presente, meditar, poder tener una atención plena. Esto es un entrenamiento, ojo, Sí. esto nos ponemos el primer día a meditar y no nos sale. Pero si lo vamos entrenando, a largo plazo tiene unos beneficios brutales a la hora de parar las rumiaciones. Absolutamente. Soy practicante. Puedo Brutal. confirmarlo. Te cambia la vida. Podemos llegar a, afortunadamente, el ser humano podemos llegar a hacer con nuestro cerebro lo que queramos. Solo se trata, pues, de focalizar y de trabajar. Eso es. Eso es. Y bueno, ya me quedan dos para terminar. Una de las que más importantes me parecen a mí, más me gustan y más practico, es Ujú, escribir tus pensamientos. ujú. En el momento en el que escribimos a mano, súper importante a mano, porque si escribimos a ordenador la cabeza va muy rápido y el tecleo también. Sin embargo, si escribimos a mano, la cabeza va muy rápido, pero la mano la frena. Entonces ordenamos muchísimo mejor los pensamientos. Entonces nos viene muy bien tener un cuadernito de nuestros pensamientos y soltarlo todo ahí, pero soltarlo a lo loco, lo que salga. Ujú. Y nos vamos a dar cuenta que cuando terminemos de escribir estamos mucho más tranquilos, mucho más sosegados y tenemos la cabeza muchísimo más ordenada. Qué bien, qué Y bueno, sacarlo todo. exactamente, es sacarlo para que, yo siempre digo, lo que está en el papel no está en la cabeza. Entonces es muy importante el papel. Y bueno, ya el último, Ujú. cuando hemos probado todo esto y seguimos metidos en el bucle, Sí, buscar apoyo profesional. claro. ¿Vale? Al final hay veces que la rumiación podemos gestionarla solos y otras veces no, y no pasa nada por buscar apoyo profesional. Y con un profesional todo esto se puede salir, porque se sale de la rumiación y se puede quitar la rumiación de la vida. Esto no es para siempre ni muchísimo menos, siempre y cuando se tengan las herramientas necesarias. Desde luego es muy importante también esta aceptación que cuando una persona, pues, realiza una serie de pasos o aun siendo con o sin los pasos, a veces, pues, hay situaciones en la vida muy complicadas, ¿verdad? Que nos cuesta por nosotros mismos, pues, oye, acudir a una persona profesional llegado a este punto, porque del mismo modo que si nos duele un hueso o nos duele la rodilla, nos vamos al o la traumatóloga, pues si tenemos un problema de estos, pues oye, pongámonos en manos de un psicólogo y para adelante, que de todo se puede salir. Qué bien, Cristina Aldea de la clínica Bye Bye Ansiedad. Muchísimas gracias por tus tips sumamente prácticos. A ti siempre por invitarme, Mireia. Un saludo. Un saludo, feliz día. Igualmente, hasta luego.
Y ahora entramos en el espacio Europa, este espacio de las noticias de la actualidad europea que nos trae Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y representante de las personas discapacitadas cada semana. Porque a menudo Europa y la actualidad europea nos queda muy lejano, cuando en realidad lo que no pasa por Europa no llega aquí, ya sea a la autonomía, a la ciudad o donde fuere. Por lo tanto, señora Noelia Rodríguez, muy buenas tardes, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Mireia, y buenas tardes a toda la mesa. ¿Cómo estás? Estoy estupenda. Una semana más. Una semana más estupenda. Di que si la perseverancia que nos hablaba hoy nuestra entrevistada de hay que ser perseverante, pues hay que ser también perseverante para estar estupenda, que es un estado mental que uno se trabaja. ¿Qué nos vas a traer hoy, Noelia? Pues mira, estamos perseverantes y estamos ignorantes, porque si realmente no tenemos en cuenta que las elecciones europeas, por ejemplo, son el día 9 de junio, que nos queda nada y menos, y no tenemos en cuenta que las cosas que vienen de Europa al final son las que se acaban implantando, pues no vamos bien. Hemos hablado ya varias semanas sobre el tema de la ley de servicios digitales, que es una cosa que ha imperado mucho en esta legislatura europea en estos últimos 4 años y sobre todo en estos dos últimos años desde que se promulgó la ley, que entró en vigor el día 17 de febrero de este mismo año. Las plataformas, y esto sí que lo voy a leer porque como son plataformas que yo no acostumbro a sentirme allí, las plataformas como Pornhub, StreamYard y Xvideos tendrán a partir de ya, es decir, desde la semana pasada, la obligación de presentar informes a la Comisión Europea regularmente, por todo, justamente porque como estamos con la promulgación de la Ley de Servicios Digitales, se considera que estas plataformas que son destinadas para adultos, que generan bastantes ingresos y ya no solamente a nivel fiscal, sino también a nivel de contenido, tienen que cumplir una serie de reglas y una serie de normativas que ahora mismo pues han entrado en estudio y creen que se deben de presentar porque se cree que no se están cumpliendo. Aparte de esto, también estas plataformas deben de presentar unos informes aparte muchísimo más específicos a nivel de las consecuencias que estas plataformas pueden llevar si son los menores los que acceden a este tipo de páginas. Claro, porque está afectando muchísimo a los menores. Está afectando muchísimo. ¿Y por qué? Porque la pornografía ha existido toda la vida, pero normalmente los jóvenes o los menores, por decirlo de alguna manera, no tenían acceso. ¿Qué pasa? Que el acceso ahora es muchísimo más fácil. De hecho, es que no hay ningún tipo de traba, solamente con decir que eres mayor de edad ya puedes acceder a este tipo de plataformas, con lo cual, cuando las plataformas en sí no están cumpliendo con la normativa que debe de cumplir para que estos jóvenes o estos menores puedan acceder de forma segura y no puedan tener, dijéramos, estas adicciones o puedan tener estos problemas o incluso los comportamientos que ya estamos viendo que se están dando en la gente joven a raíz de haber consumido este tipo de pornografía, pues es por este motivo por el que ahora se está teniendo más en cuenta el funcionamiento de estas plataformas. Todo esto dentro de esta semana en la que se ha conocido o se han empezado a emitir informes en las que se habla de OnlyFans, que OnlyFans es una plataforma de contenido adulto. Dijéramos que está en tela de juicio porque al final lo que se está enmascarando, o dicen los expertos que se está enmascarando, es una plataforma de prostitución en la que no se controla tampoco ni la edad ni de los usuarios, ni siquiera de las personas que presentan, sus servicios, por decirlo de alguna manera, a los usuarios, y también no solamente a nivel fiscal, porque ahora solamente se están declarando, los ingresos del IVA, de las cuotas, sino que ahora lo que se quiere es que se genere, esto es un poco rollo, pero también hay que decir que está poco controlado el hecho de que también se tienen que declarar los impuestos también por los pagos específicos que hacen los usuarios. Pues con toda esta ensalada que acabamos de poner encima de la mesa, que creo que es interesantísimo, porque al final nos estamos dejando mucha lucha en muchas cosas, pero vemos que por otro lado lo que es las tecnologías pues están facilitando que se den este tipo de comportamientos. La Comisión Europea está empezando a tomar cartas en el asunto justamente antes de cambiar de legislatura. No sabemos si será porque hay elecciones o simplemente porque el trabajo es urgente. Se están empezando a intentar acotar la normativa de estas plataformas adultas.
Noelia, hoy cuando has empezado ya has metido un zasca. Ya has metido un zasca y a lo largo de tu intervención has, bueno, 2 zascas buenos. Estás reconociendo que la legislación está avanzando, que realmente es muy necesario, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo se han puesto las pilas de una manera desmesurada ante la realidad que estaba pasando. Estas plataformas que has mencionado comercializan con el sexo y con la realidad de personas que ellas por sí mismas no quieren comercializar con el sexo. Ahí viene, o sea, este tema fiscal que nos hablabas es de quien está detrás de estas plataformas, y con esta última que nos decías, la de OnlyFans, lo último que ha sucedido es que ha salido precisamente que esas imágenes que se cuelgan, después la persona, pueden pasar los años, y aunque lo esté intentando quitar y etcétera, no hay manera. Por lo tanto, por supuestísimo, ello debe estar regulado. Esto causa la muerte de personas, cosa que de ninguna manera, y como centro de estudios se alza la voz de que esto es inadmisible y de que esta plataforma lo que está haciendo es encubrir la prostitución, una prostitución no deseada por parte de las personas que se ven aquí vinculadas, porque hay otras prostituciones que uno las elige libremente. Es que yo, por ejemplo, como vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, tenemos que vivir indignados porque nos dejamos la piel impartiendo formaciones, intentando estar al día, intentando formarnos con el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial para que sea una facilidad para los centros, para los menores, para los mayores, simplemente para que nos facilite la vida. Y también nos estamos dando cuenta que, por otro lado, hay personas, entidades, empresas que se están lucrando a base de mal utilizar, lo que siempre hablamos aquí, ¿no? De mal utilizar, dijéramos, las tecnologías, y en este caso también la inteligencia artificial, porque también se está demostrando que en muchos casos las imágenes que están saliendo, los vídeos y las personas que estamos viendo tampoco son reales. Con lo cual hay bastantes factores que intervienen aquí, y otro añadido podría ser también incluso el fraude, porque ni siquiera son plataformas en las que tú estés percibiendo un contenido real. Noelia, muchos ánimos y a seguir trabajando para avanzar. Entramos en el espacio de economía entendible de la mano de CaixaBank. Este espacio que realmente nos pone en solfa y nos da salud mental a nivel económico. Hoy vamos a hablar de época de compras. Porque viene el buen tiempo, porque viene el verano. ¿Y qué pasa? Que suben las compras, la ropa, vacaciones, comidas fuera de casa. Luego vienen las rebajas, la vuelta al cole, al gimnasio y la cuesta de septiembre. A todas las personas nos preocupa nuestra salud económica. Por ello, para que no nos coja el toro este año y no nos preocupemos, vamos a aprender a mantener la salud de nuestra economía en este espacio de economía entendible de CaixaBank con Plusvalía Mujeres. Primero de todo, debemos saber qué es la cultura financiera, ¿verdad? Y por qué es importante esta en nuestro día a día. Así podremos aplicarla y ayudarnos a encontrar el equilibrio en nuestra economía personal. La cultura financiera básicamente es lo que se aplica al día a día. Los ingresos, las compras, los gastos son las cosas que nos ayudan a tomar mejores decisiones financieras, a entender las oportunidades y los riesgos de los productos que contratamos. Todo ello lo tenemos que tener claro. Y también a tener hábitos financieros más saludables. Se trata de aplicarla en nuestra economía personal. Son cosas como empezar a ahorrar, hacer un presupuesto o invertir dinero para ponerlo a trabajar. Por lo tanto, se trata de crear hábitos saludables, pequeñas acciones y marcarnos objetivos. Si mejoramos nuestra cultura financiera, gestionamos mejor nuestro dinero y estamos más cerca de nuestros objetivos. Igual que cuidamos nuestra alimentación, nuestra salud física y nuestro bienestar emocional y mental, también debemos cuidar nuestras finanzas, porque esto nos aporta tranquilidad, paz interior y equilibrio mental, que tan importantes son. Seguimos la semana que viene con más tips de aplicación directa de la mano de CaixaBank aquí en Plusvalía Mujeres. Y
pasamos ahora a este espacio de redes sociales de la mano de Luis Fernández del Campo, Viagenials, viajero digital. Este espacio que realmente nos va tan y tan bien en nuestro día a día, porque otro de los grandes temas que utilizamos en nuestra vida, porque es una prolongación de nuestro cuerpo, son las tecnologías. Muy buenas tardes, muy bienvenido Luis Fernández del Campo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas y a todos. Ay, Encantado de estar aquí. A todas y a todos, desde luego, que aquí cada vez somos más y diversos. O como decía en su día Ángel Pawlowski, Sí. muy buenas tardes a todas las personas. Ay, Porque todos somos personas. ay, desde luego, totalmente de acuerdo. Luis, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de influencers. Ah, Y me alegra además el tema que ha traído Noelia, que sin ponernos de acuerdo está hablando de la ley de servicios digitales a nivel europeo, Estamos conectados. pero que como todas las leyes y directrices a nivel europeo provocan en cascada el despliegue de estas leyes a nivel nacional, autonómico, local, etcétera, etcétera. sí. Entonces, los influencers, bueno, todos tenemos en mente a ciertos señores con muchísimos seguidores y que todo lo que dicen les hacen caso, Sí. y que algunos viven en nuestro país y otros no. Pero bueno, vamos a ordenar un poquito este tema. Venga, vamos a En ello. primer lugar, vamos a hablar de lo primero, ¿qué son influencers? Claro. Realmente, influencers, pues según lo defina la RAE, la ley o el sentido común, podemos tener diferentes variantes. Normalmente un influencer es una persona que influye en los demás Ujú. utilizando las redes sociales, en este caso. Sí. Porque si no las utiliza, podría ser nuestra madre cuando le preguntamos cómo se hacen unas lentejas. Claro. O sea, ¿es influencer nuestra? Sí. Pero bueno, con redes sociales influimos en más gente y además en gente que incluso no conocemos, que nos siguen por el motivo que sea o porque el algoritmo de la aplicación que estamos utilizando lo enseña a gente que no conocemos pero que le puede interesar nuestro tema. Claro. Entonces, Mm. los influencers son usuarios de especial relevancia, lo Mm. cual suena muy pomposo, pero bueno, es como lo llama, Sí. o también prestadores de servicios de comunicación audiovisual que utilizan plataformas de intercambio de vídeos. Claro, Vale. esto lo están haciendo mucho. Esto a nivel legal queda muy bien, pero para nosotros, bueno, es que influye en los demás, usa las redes sociales y que normalmente utiliza vídeo, imagen o sonido, o las tres cosas. Ujú. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Sí. Tenemos diferentes tipos de influencers. Como decía, todos somos influencers de alguien, Mm. entre 1 y millones de personas. Depende de la escala. Entonces, tenemos los nano-influencers, que son de menos de 10.000 seguidores. Sí. Estamos los micro-influencers, entre los cuales me incluyo, que tenemos entre 10 y 100.000 seguidores. Ujú. Luego vienen los macro-influencers, que están entre 100.000 seguidores y 1.000.000. Wow. Y luego los mega-influencers, Mm. los Ibai Llanos y compañía, que Mm. tienen más de 1.000.000 de seguidores, o ciertas mega-influencers que todos tenemos en mente de moda, de lifestyle, etcétera. Ujú. Qué barbaridad, Esto- qué barbaridad. Y qué responsabilidad. Muchísima. Como decía el tío de Spider-Man en la película, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y en las redes sociales todos tenemos un cierto poder de influir a los demás. Entonces, bueno, pues tenemos esta situación, la gente Sí, influye, sí. está en las redes sociales, ¿y qué sucede? Pues llega la Comunidad Europea, Ujú. llegan las administraciones en todos los niveles y se preocupan de dos cosas. Una, de que todo esto vaya regulado y tenga una ética, un respeto a la dignidad humana, Sí. que no se fomenten comportamientos ilegales ni productos ilegales. No hace falta dar ejemplos, todos podemos pensar en lo que estamos hablando. No se agreda a la infancia, no se agreda a las mujeres, no se agreda a minorías, etcétera, etcétera. Cosas de sentido común y de tener dignidad y respeto por los demás. Sí, sí, Pero bueno, mucho sentido común, pero que brilla Sí. por su ausencia, precisamente. entonces ahí está la misión de los legisladores, que es ordenar esto un poco. Claro. No prohibirlo, ordenarlo. Luego también hay otra finalidad, que si aquí se mueve mucho dinero, hay que recaudar una parte de la tajada. Entonces, que no escapen los que ganan mucho, que sigan contribuyendo, como contribuimos todos los demás, al mantenimiento del Estado, ¿no? Vía Claro. impuestos. Entonces, bueno, tenemos en derivación de esa ley de servicios audiovisuales, tenemos dos leyes por aquí que nos afectan. Ujú. Una es la ley 13/2022, la ley de contenidos audiovisuales, y muy recientemente el Real Decreto 444/2024, que es la ley española de influencers, que ha empezado a aplicarse el 2 de mayo, o sea, Ah. hace nada. Ah, es que aquí traéis lo más, Claro. lo último de lo último. Claro, entonces,
Esta ley, Real Decreto Ley que desarrolla esa ley en concreto, establece quiénes son los influencers, Sí. que son esa definición tan compleja que di antes, tan legalista, Sí. pero que nosotros podríamos simplificar mucho, y luego les establece 3 requisitos. Con lo cual, bueno, 3 requisitos que son: 1, obtener unos ingresos, sean directos o sean indirectos, vía patrocinios, regalos en especie o dinero directamente vía Sí. facturación, Sí. superiores o iguales a 300.000 euros. Ajá. Aquí Claro, ya- eso ya tampoco Sí, lo ya obtiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. Ya muchos de nuestros oyentes están relajados y descansando. No les Claro, afecta. no les afecta, no les afecta. Un segundo requisito, que es tener más de 1 millón de seguidores en una plataforma, o si es entre varias, tener más de 2 millones de seguidores. A mí tampoco me afecta ese, no tengo Claro. ese problema. Yo soy micro. Y luego un tercer requisito, ¿Eh? que es generar un número igual o superior a 24 vídeos al año en diversas plataformas. Pero se tienen que cumplir los 3. Ah, O porque sea, iba a decir 24 claro, es nada. el propio programa nuestro de Plusvalúa Dona Claro. genera más Desde luego, genera muchos más vídeos. y más comparticiones, y yo mismo en mi perfil particular. Sí. Pero no, tiene que cumplirse los 3. Claro. Los seguidores, el importe de 300.000 euros o más y el número de vídeos. Claro, porque como decías, pues hay también muchas personas que lo que reciben es en especies. Por ejemplo, Sí. Noelia, como ella es Mm. tecnóloga e influencer positiva, pues ella lo que ha recibido es, a ver, pues pendientes o alguna ropa y tal para que se haga pues las fotos con eso. Y Cuenta- esto a pequeña escala, pero a gran escala. Cuenta también, si Claro. le pagaran 300.000, un importe de 300.000 euros en pendientes, entraría también ahí, pero no es el caso. Todos. Todo se dará. ¿Ves? Noelia, como nos decía Cristina, pensando en positivo. Sí. Entonces, estos requisitos, tenemos Sí. quiénes son influencers, que cumplen estos requisitos y están sujetos a una serie de obligaciones. Claro. La primera, y esto es nuevo también, que se ha creado un registro estatal de prestadores de servicios audiovisuales, Ujú. pero referido a influencers, no pensemos en compañías que hacen vídeo, ¿no? Ujú. Ese registro, en el plazo de 2 meses desde que se ha aprobado la ley, tienen Sí. de plazo para inscribirse, o Sí. desde que inicien la actividad, si son de nueva incorporación. Luego también están obligados a hacer una creación responsable de los contenidos. Esto Claro. quiere decir lo que comentábamos antes, que no atenten contra la dignidad humana, que no promuevan ciertos productos que son de adultos, que están y otros que están prohibidos. Es que este tema, Luis, Es obvio. sí, pero creo que justo reside aquí la Sí, cuestión, claro, porque cuando reside antes aquí, hablábamos de sí. influencers positivos y negativos, Mm. hay personas con muchísimos seguidores, por eso también el tema de la responsabilidad, porque lo que están haciendo es inducir a cosas tan inmensamente bestiales Mm. como es poner en riesgo la salud de las personas. Y estamos hablando de anorexia, bulimia, suicidio y un largo etcétera, porque es bestialísimo, pero bestialísimo, que haya vídeos donde se explica Mm. exactamente cómo proceder a realizar diferentes temas. Y esto lo tenemos en Instagram y lo tenemos en TikTok Sí. a día de hoy todavía. Sí, es una barbaridad. Entonces, es una justificación, pero las otras tampoco dejan de ser importantes. No, por Por supuesto, ejemplo, pero claro. por eso también tan Sí. importante esta ley que nos Mm. hablaba Sí. Noelia, esta ley que ha salido ahora en mayo, Mm. porque realmente es importante, o sea, gracias a la inteligencia artificial y a la tecnología, estamos avanzando como no se había avanzado nunca, pero avanzando en positivo. Es una herramienta Mm. francamente maravillosa que nos mejora la vida, pero lo que es brutal es que un 10% de mal hecho, de cosa Mm. peligrosísima, pues acabe afectando tanto y entorpeciendo y ensombreciendo todo el tema. Absolutamente. Entonces, bueno, resumiendo, pues has añadido un buen detalle y una buena matización al tema. También detalles como que los contenidos comerciales deben estar correctamente señalizados. O sea, si yo soy influencer, no va a aparecer una marca ahí por casualidad. Habrá una contraprestación. Pues bueno, hay que avisar que es publicidad, que es contenido, colaboración con tal marca, hay que indicarlo. Antes se ponía la palabra ad, ahora habrá que indicar publicidad, pequeños detalles, pero al final tiene que haber señales visuales o auditivas de alguna forma para que distingamos qué es publicidad y qué no lo es, o puede hacerlo encubierta. Totalmente. Pero, al final es esto, los influencers tienen que estar regulados y luego además, lógicamente, la actividad económica que generan tiene que contribuir, como todos los demás, vía impuestos. Es más, incluso hay un tema muy interesante que es
También podemos pensar en estos que están establecidos en Andorra, tal. Ah, sí. Si utilizan satélites españoles, si utilizan medios de transmisión que son españoles, o incluso si su público destino es español, o si tienen alguna vinculación con España, Sí. tributan en España. Claro, O sea, ya se acabó lo de tributar en Andorra. eso ya se acabó. Ya se acabó. Ya veremos, iremos siguiendo el tema porque es interesantísimo de cómo va evolucionando. Muchísimas gracias, Luis. Te esperamos la semana que viene. Sí, aquí estaremos como un clavo. Ahí, muy bien. Y volvemos aquí a la mesa de Plusvalía Mujeres para hablar de autónomos, para hablar de negocio, de la microempresa. Y hay un tema que nos había quedado en el tintero. Estábamos hablando con Elisabeth Bach, que ella es consultora económica financiera, es la presidenta de PIMEC Autónomos, la pequeña y mediana empresa de Cataluña, con su libro Precios conectados, la fórmula perfecta para fijar el precio de los servicios profesionales. Elisabeth, hay un tema, cuando hablábamos antes de los gastos, que nos quedó ahí pendiente y va muy unido a lo que nos hablaban CaixaBank aquí en su sección de Economía Entendible, que es la planificación del gasto. Los gastos se deben planificar de forma anual. Pero hay un tema. ¿Qué sucede cuando durante el año entran nuevos clientes? Que esto es fantástico. ¿O perdemos clientes? ¿Cómo se hace esta planificación para que sea adecuada? A ver, te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con autónomos. Supongo que vosotros, cuando yo, por ejemplo, he venido de San Celoni a Barcelona, no necesito el Google, pero digamos que he puesto el Google Maps, ¿vale? Lo he mirado en casa, a ver por dónde hay que pasar, hoy que llueve y tal. Cuando he subido al coche, ¿qué os parece? ¿He mantenido encendido el Google Maps o lo he parado porque ya lo había mirado? Lo he mantenido. Mantenido, vale, claro. Pues entonces, ¿por qué hacemos grandes planificaciones a principios de año, una vez al trimestre, y la metemos en la estantería? Es decir, de la misma manera que mantenemos conectado el Google Maps, tenemos que ir haciendo seguimiento de esa planificación. ¿Por qué? Porque la realidad es caprichosa y no siempre se cumple aquello que hemos planificado. Con lo cual tenemos que verlas venir y actuar en consecuencia. Es decir, si yo llego a Barcelona y me encuentro un cruce que está cortado por la lluvia, pues ya me indicará que vaya por otro sitio. Pues eso es lo mismo. Si se incrementa mucho el volumen de negocio, quizás necesitarás algún recurso. Claro. Vale, pues tendremos que medir si lo podemos asumir. Claro. O si me bajan algunos clientes, pues tendré que actuar en consecuencia. Por eso, no solo es importante planificar Sí. para saber a dónde vamos, pero tan importante es hacer el seguimiento para realizar esos ajustes. Totalmente. Estamos hablando, por lo tanto, de la previsión que nos decías y de cómo podemos gestionar estos gastos, cómo podemos ahorrar, pues que en realidad esta planificación anual se trata de una herramienta viva. Se trata de una herramienta viva porque nunca la aciertas, porque la realidad es caprichosa, evidentemente, gracias a Dios diría, y a partir de aquí tienes que ir haciendo ese seguimiento y esos ajustes. Y por ejemplo, cuando hablábamos con Cristina, que ella decía, el último tip, ¿no? Decía, Sí. y cuando no sabemos, pidamos ayuda. Yo lo decía en el contexto emocional, pues eso es lo mismo, los autónomos no sabemos de todo. Claro. Pues si no sabemos planificar, porque nos falta cultura financiera, porque estamos con 30.000 temas, pidamos ayuda. Por ejemplo, nosotros en PIMEC, en Autónomos Sí. PIMEC, pues damos mucha formación de estos temas. Porque para dar estas herramientas y para gestionar mucho mejor nuestras empresas. Claro, es muy importante porque realmente, como dices, no todas las personas sabemos de todo. Bueno, es que nadie sabe de todos. Evidentemente, Claro, además gestionar entonces- una empresa son muchos frentes. De ahí que pidamos esa ayuda, que la necesitemos y que la busquemos. Claro, justamente nos hablabas, ¿no?, de que dais esta formación, una formación que es tan importante. Porque, ¿qué es el modelo de negocio? El modelo de negocio, a ver si lo sé explicar con palabras sencillas, es poder llegar al mercado, es decir, poder atender a personas que quieres ayudar, otro dicho llamado clientes, pues Sí. es explicar a quién ayudas, Mm. en qué aspectos las ayudas y con qué recursos. Básicamente diría esto. Por en medio estará el cómo nos damos a conocer, que eso evidentemente nos genera unos ingresos para poder hacerlo sostenible, pero para mí los tres pilares serían a quién estamos ayudando, en qué aspectos
les estamos ayudando. Técnicamente se llama propuesta de valor, si alguien lo quiere ir ubicando. Sí. ¿Y con qué recursos? Y menciono específicamente estos recursos porque los autónomos, el elemento diferencial muchas veces somos nosotros mismos, el cómo trabajamos. Estaba mirando a Luis y seguramente hay muchas personas que llevan redes sociales, pero cada uno lo lleva a su estilo. Claro. Pues eso es lo que nos está comprando nuestro cliente. Y eso es importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, y es nuestro valor como profesionales. Y eso es lo que nos acaba diferenciando a unos profesionales y a otros. Un tema que ha quedado también en la mesa, Noelia Rodríguez, Luis Fernández del Campo, a coalición con lo que hablaba nuestra entrevistada y con todo el tema de la salud mental, del bienestar. El tema de los horarios, de que las personas no saben diferenciar y no tienen este espacio. Contarnos un poco lo que vosotros os habéis encontrado o vais viendo. A ver, a los freelance nos cuesta un montón marcar unos límites, pero hay que marcarlos. O incluso no freelance. Yo antes de la penúltima etapa, antes de ser freelance, tenía un contrato por cuenta ajena y teletrabajaba antes del 2020, antes de que se pusiera de moda. Y, a ver, a veces te cuesta a ti el desconectar, pero a veces le cuesta también a tu jefe el desconectar, con lo cual se complica todo más. Y acabas trabajando 24/7 por un sueldo de 40 horas semanales. No es lo mismo. Si quieres que trabaje 24/7, paga por 24/7, porque todo tiene un precio. Claro. Pues sí, aún así, nosotros tenemos que tratar de ser capaces de poner límites y hacernos respetar a veces a ese jefe de que, oye, no, es que ahora ya no estoy en el cine, no, claro, estoy con mi familia, ahora no puedo hacer nada. Claro, Pues, bueno. a veces también es cosa de uno, pero las circunstancias son muy complejas. Sí, porque a veces uno manda un correo o lo que sea cuando a uno le va bien para que el otro lo mire cuando también le va bien. Sí. ¿Y qué sucede? A menos a mí me pasa que, aunque no esté en horario de mi jornada laboral, lo miro porque ya empieza otra vez la rueda, Noelia Rodríguez. Esa es una de las ventajas o desventajas de las nuevas tecnologías, el estar conectado o el poder estar conectado las 24 horas del día y que encima el otro lo sepa. Por eso hay un tema de formación, hay un tema de educación y sobre todo un tema cultural, porque en otros países, sobre todo los que tienen una cultura, dijéramos los países nórdicos o así, todo el mundo, dijéramos, tiene esa capacidad o esa educación de saber que hay unas horas en las que se puede molestar por cuestiones de trabajo a uno y hay unas horas en las que no. Nosotros aquí ya hemos tenido la suerte de tener a la persona que ha promovido a nivel europeo el tema de los usos del tiempo, por ejemplo, y es un tema en el que se ha incidido bastante y en el que todavía se está incidiendo para poder buscar esta trilogía del tiempo, ¿no? El tiempo social, el tiempo laboral y el tiempo de descanso o incluso el tiempo para uno mismo. Se llegará a buscar esta deseada conciliación, porque cuando hablamos de conciliación yo creo que no solamente habría que hablar de conciliación de padres o madres con los hijos, sino también de conciliación con uno mismo, que creo que nos cuesta bastante Y aquí todavía de aceptarlo, ¿no? Si me permites. Titular. Sí, titular. Los autónomos también queremos, porque a veces en los usos del tiempo la parte laboral tiene una mejor condición, pero recae esa carga en mayores horas en la parte contratante que decían los hermanos Marx. Absolutamente, está claro que tenemos que pensar en nosotros mismos, en nosotras mismas. Y es que cuando hablamos de autónomos, cuando hablamos de precios, el precio es y tiene un doble componente, el de comunicación y el económico. Debemos asegurar la viabilidad y la sostenibilidad dentro de un salario de mercado. Las variables es el posicionamiento en el mercado, cuál es nuestra competencia, quién nos compra. Debemos trabajar la parte económica. La facturación debe ser objetiva. ¿Para qué? Para una viabilidad, una sostenibilidad y el salario del que antes os hablábamos. El valor, ¿qué es lo que está comprando el cliente? Hablamos de un precio justo, de establecer unos costes, de poner nuestra nómina. Aquí es donde está también el valor que estamos aportando. Tú debes estar convencido del precio y te pueden ayudar testimonios o los títulos para reforzar la reputación, porque en realidad lo que compramos son soluciones. Los gastos
para las microempresas y para los autónomos son normalmente controlables y los tenemos controlados. Pero si aún los queremos controlar más, podemos concentrar proveedores y agruparlos entre también diferentes personas. Y para que un negocio funcione, sobre todo, constancia y pensar, tomarnos nuestro tiempo para ser realmente eficientes. Y hasta aquí el Plusvalía Mujeres de hoy. Saludos de quien nos ha hablado con el apoyo de CaixaBank, Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa.